Una isla entera, 423 habitantes, evacuados en menos de 6 horas, sin aviso previo, sin explicación oficial, sin derecho a regresar. Esto ocurrió en la madrugada del 17 de marzo de 1987 en Isla Sacrificios, Veracruz, México. Y hasta el día de hoy, el gobierno mexicano nunca ha dado una razón convincente de por qué lo hizo. Lo que encontraron años después en esa isla no aparece en ningún documento oficial. Pero los testimonios de quienes vivieron esa noche hablan de gritos que no eran humanos, de luces que se movían bajo el agua y de algo que el ejército necesitaba ocultar con urgencia. Esta es la historia de una evacuación que nunca debió suceder y de un silencio que dura ya casi 4 décadas. La mañana del 16 de marzo de 1987 comenzó como cualquier otra en Isla Sacrificios. El sol del Golfo de México iluminaba las casas de colores pastel que se alineaban frente al malecón. Las mujeres preparaban el desayuno mientras los hombres revisaban sus redes de pesca. Los niños corrían descalzos por las calles de arena y piedra. Todo era rutina, todo era predecible. Pero esa noche nada volvería a ser igual. Isla Sacrificios no era una isla cualquiera. Su nombre ya cargaba con el peso de la historia. Los antiguos totonacas la usaban para ceremonias rituales. Según las crónicas coloniales, allí se realizaban sacrificios humanos en honor a Quetzalcóatl. Hernán Cortés la mencionó en sus cartas a la corona española. Durante siglos, la isla fue un punto estratégico, un lugar de paso, un sitio de secretos. Pero en 1987 vivían allí familias enteras, pescadores, comerciantes, algunos trabajadores del puerto que preferían la tranquilidad insular a la ciudad de Veracruz, visible desde la costa, a solo 4 kilómetros de distancia. La comunidad era pequeña, apretada, donde todos se conocían por su nombre. Había una escuela primaria con 3 aulas, una capilla dedicada a la Virgen del Carmen, un mercado improvisado que abría los martes y viernes, 2 cantinas, un consultorio médico atendido por el doctor Esteban Ruiz, un hombre de 60 años que llevaba 30 viviendo en la isla. La vida transcurría lenta, casi anacrónica. No había televisión por cable. Las noticias llegaban por radio o en los periódicos que traían los barcos de suministros cada 3 días. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en algún punto de los años 50, donde las puertas no tenían cerradura, donde los secretos no existían, o eso creían, pero algo había comenzado a cambiar, sutilmente, casi imperceptible al principio. Fue en febrero de ese mismo año cuando algunos pescadores empezaron a notar algo extraño en el agua. Decían que por las noches, a veces, se veían luces bajo la superficie. No eran reflejos, no eran bioluminiscencia. Eran luces intensas, de color azul verdoso, que se movían con intención, como si algo grande estuviera nadando en las profundidades. Los más viejos decían que eran fantasmas de los sacrificados. Los más jóvenes bromeaban con extraterrestres. Nadie lo tomaba en serio, hasta que las redes comenzaron a regresar vacías, o peor aún, rotas, desgarradas desde adentro, como si algo con fuerza brutal las hubiera atravesado. Y entonces empezaron los sonidos. Al principio, solo algunos los escuchaban. Un zumbido grave que venía del mar, un ruido constante, casi subsónico, que hacía vibrar las paredes de las casas más cercanas a la costa. Algunos lo describían como el motor de un barco gigante, otros como el gemido de una ballena herida. Pero no había barcos, y las ballenas no pasaban por esas aguas. El doctor Ruiz anotó en su diario personal que varios pacientes se quejaban de dolores de cabeza inexplicables, insomnio y una sensación constante de estar siendo observados. Escribió:
Hay algo en el ambiente. No sé si es psicológico o real, pero la gente está inquieta, asustada sin razón aparente. Esa entrada está fechada el 10 de marzo, una semana antes de la evacuación. El 14 de marzo llegó un barco militar a la isla, un patrullero de la Secretaría de Marina. No era inusual. A veces venían para inspecciones de rutina o para llevar suministros médicos. Pero esta vez era diferente. Los marinos no bajaron a saludar, no hablaron con nadie, solo permanecieron anclados frente a la costa norte, en silencio, observando. El capitán del puerto, Heriberto Salinas, intentó comunicarse con ellos por radio. Le respondieron con un escueto: ejercicio de vigilancia, no se acerquen. Y ahí quedó. 2 días después, ese barco seguía ahí, sin moverse, sin explicación, y la tensión en la isla crecía como una marea oscura. La noche del 16 de marzo, alrededor de las 11, comenzó todo. Primero fue el sonido, más fuerte que nunca, un rugido profundo que hizo temblar las ventanas. Luego, las luces en el agua, pero esta vez no eran sutiles, eran intensas, cegadoras, iluminando toda la costa como si fuera de día. La gente salió de sus casas, asustada, confundida, y entonces vieron algo que nadie pudo explicar. Desde el agua emergían columnas de luz vertical, como faros invertidos que apuntaban al cielo, y dentro de esas columnas algo se movía, formas oscuras, grandes, ascendiendo lentamente desde las profundidades. Algunos testigos juraron haber visto estructuras metálicas. Otros hablaron de criaturas, de formas que no eran naturales. El pánico se apoderó de la isla en cuestión de minutos, y entonces llegaron los helicópteros, no uno, no dos, 5 helicópteros militares descendiendo con luces de búsqueda encendidas. El ruido de las hélices era ensordecedor. Los altavoces empezaron a gritar órdenes. Evacuación inmediata. Esta es una orden federal. Tienen 30 minutos para reunir documentos personales esenciales. Dejen todo lo demás. Diríjanse al muelle principal. Repito, evacuación inmediata. La confusión era total. Familias enteras corrían en la oscuridad. Niños llorando. Ancianos sin entender qué pasaba. El doctor Ruiz intentó acercarse a uno de los militares para preguntar qué ocurría. La respuesta fue un rifle apuntándole al pecho y una orden: obedezca o será arrestado. No hubo más preguntas. En menos de 6 horas, todos los habitantes de Isla Sacrificios fueron subidos a barcazas militares y transportados al puerto de Veracruz. Les dijeron que era temporal, que era por su seguridad, que recibirían instrucciones en 48 horas. Nunca las recibieron. A la mañana siguiente, la isla estaba acordonada, prohibido el acceso, vigilancia militar permanente, y el gobierno declaró la zona como área restringida por razones de seguridad nacional. Ningún periodista pudo acercarse. Ningún familiar pudo regresar por sus pertenencias. Las preguntas en los medios fueron silenciadas con declaraciones vagas sobre riesgo de colapso estructural del suelo o contaminación química no especificada. Nada de eso era verdad, y todos lo sabían. Si esta historia te está inquietando tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que descubrimos después es aún más perturbador. Los evacuados fueron alojados en un gimnasio municipal en Veracruz, colchonetas en el suelo, baños compartidos, comida enlatada, ninguna respuesta. Durante los primeros días, los militares les prohibieron hablar con la prensa. Algunos intentaron regresar a la isla por sus propios medios, contratando pescadores locales. Todos fueron interceptados por patrulleras antes de llegar. En uno de esos intentos, un grupo de 3 hombres fue detenido y llevado a una instalación militar en Boca del Río. Pasaron 72 horas incomunicados. Cuando salieron, se negaron a hablar de lo que vieron o escucharon.
Solo repetían, no podemos volver, nunca. El miedo en sus ojos era real. Los testimonios de esa noche comenzaron a filtrarse lentamente. María Estrada, una maestra de la escuela primaria, contó en una entrevista clandestina que días antes de la evacuación, los niños se comportaban de forma extraña. Dibujaban criaturas alargadas con ojos enormes. Decían que los visitantes del agua les hablaban en sueños. Algunos se despertaban gritando, otros dejaron de hablar por completo. María lo reportó al doctor Ruiz, pero ambos pensaron que era el resultado de la tensión que vivían los adultos. Ahora, mirando atrás, ella cree que los niños vieron algo antes que nadie, que percibieron algo que los adultos no quisieron aceptar. Su voz tiembla al recordarlo. Ellos sabían que algo venía, lo dibujaban, lo describían, y nosotros los ignoramos. El doctor Ruiz guardó su diario personal durante años. Nunca lo publicó, nunca lo mostró a nadie, pero en 2019, poco antes de morir, se lo entregó a su nieta con una sola instrucción. Si algún día alguien pregunta la verdad, enséñales esto. En sus páginas, el doctor describe eventos que no pueden explicarse con lógica convencional. El 12 de marzo, escribió: examiné a Javier Méndez hoy. Tiene marcas en el brazo derecho, 3 líneas paralelas, perfectamente simétricas, como hechas con un instrumento de precisión. No son cortes, son quemaduras. Me dijo que despertó con ellas. No recuerda haberse lastimado. Tiene miedo de decirle a alguien más. 2 días después, otra entrada. 5 casos más con las mismas marcas. Siempre en el brazo derecho. Siempre 3 líneas. ¿Qué está pasando aquí? El patrón era claro. Varios habitantes habían comenzado a experimentar lo mismo. Pérdida de tiempo. Despertaban en lugares donde no recordaban haber ido. Sentían que habían dormido horas cuando solo habían pasado minutos. Y todos, absolutamente todos, tenían las mismas pesadillas. Caminaban por un pasillo metálico iluminado con luz azul. Al final del pasillo, una puerta. Y detrás de esa puerta, una presencia que los observaba. Una inteligencia fría, no humana, no terrestre. El doctor Ruiz intentó encontrar una explicación médica. Intoxicación por algas, algún contaminante en el agua, histeria colectiva, pero nada encajaba. Y entonces vino la evacuación. Y todas las respuestas quedaron sepultadas bajo órdenes militares y documentos clasificados. Los archivos oficiales sobre Isla Sacrificios son escasos y contradictorios. En 1989, 2 años después de la evacuación, el gobierno federal autorizó el regreso limitado de algunos habitantes para recuperar pertenencias. Solo 50 personas fueron seleccionadas. Firmaron acuerdos de confidencialidad antes de abordar los barcos. Tenían 4 horas en la isla, con escolta militar permanente. Cuando regresaron, ninguno habló públicamente de lo que vieron, pero en conversaciones privadas las historias eran perturbadoras. Las casas estaban intactas, como si el tiempo se hubiera congelado, la comida en las mesas, la ropa en los tendederos. Pero había algo más, marcas en las paredes, símbolos que nadie había visto antes, patrones geométricos grabados en la piedra y un olor metálico, químico, que impregnaba todo. Varios de esos 50 regresaron con náuseas. 3 fueron hospitalizados por reacciones alérgicas severas de origen desconocido. Uno de ellos, un pescador llamado Antonio Ferrer, habló años después bajo anonimato. Dijo que lo llevaron a su antigua casa. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto por una cosa. En la pared de su dormitorio, alguien o algo había dibujado un mapa preciso de la isla con marcas en puntos específicos. 7 puntos. Y en el centro,
una palabra escrita en un idioma que Antonio no reconoció. Los militares fotografiaron todo. Le ordenaron no tocar nada, pero Antonio memorizó la palabra y cuando llegó a casa la buscó obsesivamente en libros de idiomas antiguos, dialectos indígenas, códices prehispánicos. Nunca encontró una coincidencia exacta, pero la palabra lo persigue hasta hoy. Dice que a veces la escucha en sueños, susurrada por voces que no son humanas. La comunidad desplazada nunca se recuperó. Las familias fueron dispersadas por Veracruz y estados vecinos. Muchos nunca regresaron al mar. Algunos cayeron en depresión profunda. El índice de suicidios entre los evacuados fue estadísticamente anómalo en los 5 años siguientes. 7 personas se quitaron la vida. Todas dejaron notas similares. Hablaban de no poder olvidar, de sentirse observados, de saber que ellos aún estaban ahí esperando. El gobierno nunca investigó estos casos como relacionados. Fueron catalogados como tragedias individuales, coincidencias. Pero para quienes conocían la historia completa, no había coincidencias, solo patrones. Y los patrones siempre señalan algo más grande. En 1995, un periodista de investigación llamado Ricardo Beltrán intentó escribir un reportaje sobre Islas Sacrificios. Solicitó acceso a archivos militares bajo la ley de transparencia. Le negaron el acceso, apeló, le volvieron a negar. Finalmente consiguió entrevistar a 10 evacuados. Grabó horas de testimonios. Documentó inconsistencias en las versiones oficiales. Estaba a punto de publicar cuando recibió una visita. 2 hombres sin identificación, sin uniforme. Le dijeron que su investigación interfería con asuntos de seguridad nacional. Le ofrecieron dinero para desistir. Él se negó. A la semana siguiente, su apartamento fue asaltado. Robaron solo una cosa: todas sus notas, grabaciones y fotografías sobre Islas Sacrificios. Nunca publicó el artículo y nunca volvió a investigar el tema. Cuando se le preguntó años después, solo dijo: hay cosas que es mejor dejar enterradas. Pero las cosas enterradas tienen una forma de regresar a la superficie. En 2003, un grupo de buzos deportivos decidió explorar las aguas alrededor de Islas Sacrificios. Era técnicamente ilegal, pero las restricciones se habían relajado con los años. Lo que encontraron a 20 metros de profundidad los dejó sin palabras. Estructuras metálicas, no oxidadas, perfectamente conservadas, con diseños que no correspondían a ninguna arquitectura naval conocida, formas geométricas imposibles, ángulos que desafiaban la física básica. Grabaron video, tomaron fotografías, pero cuando intentaron regresar al día siguiente, había barcos militares rodeando la zona. Los buzos fueron interrogados, sus equipos confiscados. El video nunca fue devuelto. Oficialmente no encontraron nada. Oficialmente fue una violación de espacio restringido sin consecuencias. Pero uno de esos buzos, antes de que le quitaran la cámara, logró enviar 3 fotos a su correo electrónico. Esas fotos circularon en foros de Internet durante años antes de ser sistemáticamente eliminadas. Pero algunos las guardaron, las analizaron, y lo que muestran no debería existir en nuestras aguas, no debería existir en nuestro planeta. Durante 16 años, Islas Sacrificios permaneció como un fantasma en el horizonte de Veracruz. Visible, pero inalcanzable. Prohibida, pero obsesivamente presente en la memoria de quienes la habían habitado. Y entonces, en marzo de 2003, algo cambió. El gobierno anunció que la isla sería reabierta, pero no para sus habitantes originales. Sería transformada en un parque ecológico de acceso controlado, visitas guiadas, turismo supervisado, una narrativa oficial limpia y conveniente. Los evacuados protestaron, exigieron respuestas.
Exigieron derecho a regresar. Sus demandas fueron ignoradas. La isla ya no les pertenecía. Legalmente nunca les perteneció. Estaba registrada como territorio federal, y el gobierno federal había decidido su destino. Las primeras visitas turísticas comenzaron en 2004. Grupos pequeños, siempre acompañados por guías oficiales. Rutas predeterminadas. Prohibido desviarse. Prohibido tomar fotos en ciertas áreas. Los turistas describían la experiencia como inquietante. Las casas abandonadas. Los objetos personales cubiertos de polvo. Era como visitar Pompeya, una civilización congelada en el tiempo. Pero había algo más, una sensación de estar siendo observados. Cámaras de seguridad en lugares extraños, antenas que no parecían turísticas, y zonas completamente valladas con letreros de peligro, instalaciones militares, prohibido el paso. ¿Qué instalaciones militares? Nadie lo sabía. Nadie preguntaba. Los guías cambiaban de tema cada vez que surgía la pregunta. En 2009, un estudiante de arqueología llamado Miguel Ángel Torres obtuvo un permiso especial para realizar excavaciones en la zona norte de la isla. Su tesis trataba sobre los rituales prehispánicos. Tenía 3 meses de autorización. A las 5 semanas, su permiso fue revocado sin explicación. Miguel apeló. Le dijeron que había encontrado materiales sensibles que requerían investigación federal. Él insistió en saber qué materiales. Nunca recibió respuesta. Pero antes de ser expulsado de la isla, Miguel logró fotografiar algo extraordinario. A 2 metros bajo tierra, había encontrado una estructura. No era prehispánica, no era colonial, no era de ninguna época conocida. Era una lámina de material desconocido, negro, liso, sin soldaduras, sin remaches, como si hubiera sido moldeado de una sola pieza. Y en su superficie, esos mismos símbolos geométricos que los evacuados habían visto en las paredes de sus casas. Miguel envió las fotos a 3 laboratorios diferentes. Todos le dijeron lo mismo, no podían identificar el material. No coincidía con ningún metal conocido, no coincidía con ningún compuesto catalogado. A partir de ese momento, Miguel comenzó a recibir amenazas, llamadas anónimas, mensajes advirtiendo que dejara el tema, que olvidara lo que había visto, que continuara con su vida. Él hizo caso omiso, publicó su hallazgo en un blog académico. A las 48 horas, el blog fue hackeado y todo el contenido eliminado. Su computadora fue robada de su departamento y cuando fue a la policía, le dijeron que no había reporte de robo, que no había evidencia de allanamiento, como si nada hubiera ocurrido. Miguel abandonó México ese mismo año, ahora vive en España, se niega a hablar del tema, pero las fotos que logró salvar circulan en círculos cerrados de investigadores. Y todos coinciden en lo mismo. Lo que encontró en Isla Sacrificios no debería estar ahí. No con esa antigüedad, no con esa tecnología. Los años pasaron y la historia de Isla Sacrificios se convirtió en leyenda urbana, en conspiración de Internet, en relato que se contaba en podcasts de misterio y videos de YouTube. Algunos lo creían, otros lo descartaban como exageración. Pero para los evacuados que aún vivían, no era leyenda, era trauma, era pérdida, era una herida abierta que nunca cicatrizó. María Estrada, la maestra, desarrolló insomnio crónico. Decía que cada 17 de marzo, el aniversario de la evacuación, escuchaba los helicópteros, el sonido de las hélices, las órdenes por los altavoces, como si su mente la obligara a revivir esa noche una y otra vez. Su terapeuta lo llamó trastorno de estrés postraumático. Pero María sabía que era algo más. No era solo un recuerdo. Era como si esa noche nunca hubiera terminado, como si parte de ella aún estuviera atrapada en la isla, esperando respuestas que nunca llegarían. Y entonces, en octubre de 2018, algo imposible sucedió.
Una mochila apareció en la playa de Boca del Río, a 15 kilómetros de Isla Sacrificios. No era una mochila cualquiera. Era vieja, de los años 80, de lona verde desgastada. Y dentro había un nombre bordado: Dr. Esteban Ruiz. La mochila del médico que había vivido en la isla. El mismo que había documentado los eventos extraños antes de la evacuación. La mochila que había desaparecido con él aquella noche. Pero aquí estaba, 31 años después. Como si el mar la hubiera devuelto. Dentro no había ropa, no había instrumentos médicos, solo una cosa: un cuaderno, envuelto en plástico, perfectamente conservado, y en la primera página, escrito con tinta temblorosa, una fecha: 18 de marzo de 1987, un día después. La mochila fue encontrada por una mujer llamada Patricia Cordero, que caminaba con su perro en la playa. Al principio pensó que era basura arrastrada por la marea, pero cuando vio el nombre bordado, algo le llamó la atención. Patricia era demasiado joven para recordar la evacuación, pero había oído las historias. Todos en Veracruz las conocían. Llevó la mochila a la policía local. Ellos la remitieron a la Procuraduría Estatal y ahí comenzó un proceso burocrático kafkiano. Nadie sabía qué hacer con ella. Era evidencia de un crimen. Era solo un objeto perdido. ¿Por qué había aparecido ahora? Durante 6 meses, la mochila estuvo en una bodega de objetos no reclamados. Hasta que la nieta del doctor Ruiz, Elena Ruiz Méndez, se enteró por una nota en un periódico local. Elena tenía 42 años. Apenas recordaba a su abuelo. Él había muerto en 2019, sin volver a hablar de la isla. Pero ella recordaba que él le había dado un diario. Y en ese diario, su abuelo mencionaba otra libreta. Una que llevaba siempre en su mochila. Una donde documentaba todo. Elena solicitó formalmente la mochila. Tras meses de trámites, se la entregaron. Cuando Elena abrió el cuaderno encontrado en la mochila, sus manos temblaban. Las primeras páginas eran notas médicas rutinarias, consultas, recetas, nada extraordinario. Pero a partir de la entrada del 18 de marzo, todo cambiaba. La letra se volvía errática, urgente, y lo que describía era imposible. Elena leyó en voz alta para sí misma, intentando procesar las palabras de su abuelo. No nos evacuaron para protegernos. Nos evacuaron para proteger el secreto. Anoche, después de subirnos a los barcos, miré hacia atrás. Vi lo que estaban haciendo. No eran solo militares. Había personas con trajes que no reconocí. Y maquinaria. Enormes estructuras metálicas siendo bajadas al agua. Como si estuvieran construyendo algo. O sellando algo. No sé cuánto tiempo me queda. Estoy escribiendo esto desde un hotel en Veracruz, donde nos tienen retenidos. Mañana nos separarán, nos harán firmar documentos, nos silenciarán, pero necesito que alguien sepa la verdad. Elena no podía creerlo, pero había más. Páginas y páginas de descripciones detalladas. El doctor Ruiz había seguido escribiendo durante semanas, documentando todo lo que recordaba. Los experimentos que algunos evacuados mencionaban bajo sedación en el hospital, las visitas nocturnas de agentes sin identificación, los compañeros que desaparecían sin explicación y reaparecían días después sin memoria de dónde habían estado. Y luego, en la última entrada, fechada el 3 de abril de 1987, algo que heló la sangre de Elena. Hoy me visitaron. 2 hombres, sin nombres, me mostraron fotos de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de Elena, mi nieta. Tienen 3 años. Me dijeron que mi silencio garantizaba su seguridad. No hablé, no he hablado, no hablaré. Pero esto estará escondido. Y cuando sea seguro, alguien lo encontrará, alguien lo leerá, y sabrá que no estábamos locos, que lo que vimos era real. Que lo que hicieron fue imperdonable.
Elena contactó a otros descendientes de evacuados. Les mostró el cuaderno. Algunos le creyeron de inmediato. Otros pensaron que era un engaño, una falsificación, pero los que sí creyeron decidieron hacer algo. Formaron un colectivo. Memorias de Sacrificios lo llamaron. Su objetivo era simple: encontrar la verdad, exigir la desclasificación de archivos federales, presionar al gobierno para que admitiera qué pasó realmente en 1987 y difundir el diario del Dr. Ruiz. Así fue como llegó a nuestras manos, y así es como estás escuchando esta historia ahora. El diario del Dr. Esteban Ruiz no solo contiene descripciones de lo que vio, contiene nombres, fechas, detalles técnicos que un médico rural no debería conocer. En una de las entradas más perturbadoras, fechada el 22 de marzo de 1987, escribe: «Hoy hablé con Javier Méndez. Está devastado. Me confesó algo que no se atreve a decir en voz alta. La noche de la evacuación, cuando los helicópteros llegaron, él no estaba en su casa, estaba en la playa, pescando de noche como hace siempre. Vio todo desde ahí. Me dijo que del agua no salieron luces, salieron estructuras, cilindros enormes, del tamaño de edificios, emergiendo lentamente. Y los militares no estaban sorprendidos. Estaban esperándolos, como si supieran exactamente qué iba a pasar y cuándo. Javier dice que vio cables, mangueras gruesas conectando esos cilindros a embarcaciones en la superficie. Me preguntó si pensaba que estaban extrayendo algo o si estaban alimentando algo. No supe qué responderle, pero ahora, días después, empiezo a creer que ambas opciones son posibles, y ambas son aterradoras. Esta revelación cambió todo. Si el Dr. Ruiz decía la verdad, entonces la evacuación no fue reactiva, fue planificada. El gobierno sabía que algo iba a emerger, sabía cuándo, y tenía un protocolo preparado. Eso significa que lo que sea que había bajo Isla Sacrificios no era un descubrimiento reciente, era conocido, monitoreado, tal vez incluso controlado. Pero entonces, ¿por qué evacuar? ¿Qué salió mal? ¿Qué cambió en esa noche específica que obligó a sacar a 400 personas de sus hogares en cuestión de horas? El diario no tiene esas respuestas, pero tiene pistas. El 28 de marzo, el doctor escribe: «He estado investigando por mi cuenta. Hablé con otros evacuados en secreto. Hay un patrón. Todos los que experimentaron las marcas en el brazo, todos los que tuvieron las pesadillas con el pasillo metálico, fueron visitados por médicos militares en los días posteriores a la evacuación. Les hicieron análisis de sangre, escáneres cerebrales, les preguntaron sobre sus sueños, sobre lo que recordaban, y a todos les dieron una inyección. Dijeron que era vitamina B12, que era por el estrés, pero varios notaron efectos secundarios: pérdida de memoria de corto plazo, confusión. Algunos olvidaron completamente las semanas previas a la evacuación, como si les hubieran borrado la memoria. Esto es consistente con técnicas de control de información usadas en programas clasificados. Pero en México, en 1987, ¿qué tan profundo llegaba esto? La investigación del colectivo Memorias de Sacrificios comenzó a dar frutos inesperados. En 2020, un exmilitar se acercó a ellos anónimamente. Dijo que había estado destinado en Isla Sacrificios entre 1988 y 1990, 3 años después de la evacuación. Su trabajo era vigilancia perimetral. Nadie entraba, nadie salía. Pero él vio cosas: camiones que llegaban de noche, contenedores sellados siendo descargados, personal civil con credenciales que él nunca había visto antes. No eran mexicanos, hablaban inglés y alemán. Llevaban equipos científicos, tomaban muestras del agua, del suelo, de las estructuras. Él nunca supo qué buscaban, pero escuchó conversaciones, fragmentos, palabras como
anomalía, señal, respuesta activa y una frase que se le quedó grabada: no podemos permitir que despierte. Despertar, ¿qué despierta? El exmilitar no tenía más información, pero esa frase resonaba con algo que el doctor Ruiz había escrito. En su última entrada coherente, antes de que el diario se volviera críptico y desorganizado, escribe: he tenido un sueño recurrente desde que salimos de la isla. Estoy de vuelta en mi consultorio, pero todo está sumergido bajo agua. Nado por los pasillos y al final hay una puerta, la misma puerta de las pesadillas colectivas. Y esta vez la abro. Y lo que veo del otro lado no es una habitación, es un ojo gigante, mirándome, y siento que me reconoce, como si hubiera estado esperando que alguien lo encontrara. Y cuando despierto, sé con certeza absoluta que ese ojo es real, que está ahí, bajo el agua, bajo la isla, esperando. En 2021, un análisis forense independiente del cuaderno confirmó que la tinta y el papel databan efectivamente de los años 80. La caligrafía coincidía con documentos médicos firmados por el doctor Ruiz en décadas previas. No había signos de manipulación. El diario era auténtico. Eso significa que todo lo que contenía, por imposible que pareciera, había sido escrito con sinceridad. El doctor Ruiz creía lo que estaba documentando, o lo había experimentado, o ambas cosas. El colectivo intentó llevar esto a medios nacionales. Algunos periodistas mostraron interés inicial, pero las historias nunca se publicaron. Presiones editoriales, falta de fuentes verificables, el mismo patrón de siempre. El silencio institucional es una muralla más efectiva que cualquier ley de censura. Pero Internet es diferente. Las historias comenzaron a circular, podcasts, videos, foros, y con cada difusión más personas se acercaban con sus propias experiencias. Un buzo que había visto estructuras metálicas en 2003 y nunca había hablado por miedo. Una funcionaria de gobierno que había procesado solicitudes de información sobre la isla y había notado que ciertos archivos estaban marcados como inexistentes, a pesar de tener números de registro. Un fotógrafo satelital que mostró imágenes de Islas Sacrificios tomadas en 2015, donde se veían construcciones que no aparecían en mapas oficiales. Cada testimonio era una pieza más del rompecabezas, y el rompecabezas mostraba algo claro. El gobierno mexicano no estaba solo en esto. Había colaboración internacional, había tecnología que no debería existir, y había un secreto tan grande que justificaba décadas de encubrimiento. Hoy, en 2025, Islas Sacrificios sigue siendo accesible solo con permisos especiales. El turismo nunca despegó. La mayoría de las visitas guiadas se cancelaron después de 2018, oficialmente por deterioro de infraestructura, extraoficialmente porque demasiados turistas reportaban experiencias perturbadoras, sensaciones de mareo, náuseas sin razón, y esa constante sensación de estar siendo observados. Las cámaras de seguridad siguen ahí, las antenas siguen operando, y cada tanto, en noches sin luna, pescadores que pasan cerca juran ver luces bajo el agua, azules, verdes, pulsantes, como si algo estuviera respirando en las profundidades. ¿Qué hay realmente bajo Islas Sacrificios? ¿Era una base submarina secreta, un experimento militar que salió mal? ¿O algo mucho más antiguo y mucho más extraño? El doctor Ruiz nunca vivió para ver su diario recuperado. Murió en 2019, llevándose sus secretos, pero dejó sus palabras. Y sus palabras hacen una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Por qué una isla habitada pacíficamente durante siglos de repente se volvió tan peligrosa que hubo que vaciarla en una noche? ¿Qué cambió? ¿Qué se activó? Y lo más inquietante, ¿sigue ahí?
Los evacuados que aún viven, ahora ancianos, se niegan a hablar públicamente. Pero en conversaciones privadas todos dicen lo mismo. Sienten que algo quedó inconcluso, que la historia no terminó con la evacuación, que algo está esperando. El colectivo Memorias de Sacrificios sigue presionando por respuestas. Han presentado demandas, han solicitado audiencias. Todo ha sido rechazado o postergado indefinidamente. México tiene leyes de transparencia, pero también tiene secretos que nunca verán la luz, y este parece ser uno de ellos. Mientras tanto, el mar sigue meciendo las olas contra las playas de Isla Sacrificios. Las casas siguen vacías. Los objetos personales siguen esperando a dueños que nunca regresarán. Y en las noches tranquilas, cuando el viento sopla desde el Golfo, algunos dicen que se puede escuchar un zumbido, grave, constante, como el latido de algo inmenso, como si bajo toneladas de agua y roca algo estuviera vivo, esperando su momento, contando los años, hasta que alguien cometa el error de abrir la puerta equivocada. Esta es la historia de Isla Sacrificios, la isla que el gobierno evacuó en una noche y nunca explicó por qué. No porque no supieran, sino porque sabían demasiado. Y algunos secretos, dicen, son mejores mantenerlos bajo el agua, lejos de ojos curiosos, lejos de preguntas incómodas. Pero los secretos tienen una forma de filtrarse, como el agua, como la verdad. Y tal vez, solo tal vez, algún día sabremos qué fue realmente lo que obligó a 400 personas a abandonar sus vidas en 6 horas. Y si ese día llega, publicaremos la continuación aquí en Ecos del Silencio. Así que si esta historia te ha inquietado tanto como a nosotros, suscríbete, activa las notificaciones y comparte esto con alguien que se atreva a escuchar, porque hay verdades que el silencio no puede contener para siempre, y esta es una de ellas.